Buenos días a todos. ¿Cómo están? Gusto saludarlos a los que están aquí presentes y a todos los que nos están mirando y escuchando en este momento por internet. Reciban un saludo de mi parte. Y bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Si abre su Biblia conmigo, por favor, en el Salmo 34, versículo 1. Vamos a leer 3 versículos de donde vamos a tomar el mensaje de esta mañana. Salmo 34, versículo 1. Dice la escritura ahí, si quiere repetirlo conmigo, adelante, ¿verdad? Bendeciré a Jehová de vez en cuando. Dice, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Durante todo este tiempo, fíjense bien que ya tenemos con esta situación de la pandemia, hablamos de 5 meses, se han presentado una serie de problemas que hemos tenido que enfrentar, ¿verdad? Algunos enfermedades, otros problemas familiares, otros la pérdida de un ser querido han tenido que enfrentar, otros la falta de trabajo, otros la pérdida de su negocio, incluso para muchos la falta de asistencia a la iglesia como lo hacíamos anteriormente, y muchas cosas más. Podríamos hablar de infinidad de problemas que cada uno, desde los que nos escuchan y nos ven y los que estamos aquí presentes, hemos tenido que enfrentar esta clase de problemas, lo cual, fíjense bien, ha generado una variedad de actitudes y comportamientos nada buenos. Por eso el día de hoy yo he titulado el mensaje basado en el Salmo 34, le he titulado Mi actitud ante los problemas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante los problemas? Este salmo que acabamos de leer, el Salmo 34, nos habla de un momento muy crítico, de mucha dificultad y muchos problemas que enfrentó David en su tiempo. No era una pandemia lo que él enfrentó, pero sí era cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. No había razón alguna para eso. No había justificación alguna para que así sucediera en la vida de David. Era algo muy injusto. Incluso lo que él estaba viviendo era algo muy injusto. Pero no fue nada fácil para David. Su vida estaba en peligro. La vida de David corría un grave peligro. David estaba solo, con mucho temor, frustrado en una cueva, rodeado por sus peores enemigos. Pero fíjense bien, fue ahí precisamente en ese momento, en esa cueva, donde fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este mensaje reconfortante del Salmo 34. No lo vamos a ver todo, usted puede reflexionarlo ahí en su casa y meditarlo todo, pero vamos a aprender algunos puntos de la actitud que tuvo David precisamente ante sus problemas. Este salmo nos permite entender el porqué la victoria de David, aun cuando estaba rodeado de tanta dificultad, de tantos problemas, él tuvo una buena actitud ante ellos. Así que de eso vamos a hablar, mi actitud ante los problemas. Pero comencemos haciendo esta pregunta: ¿qué es una actitud? ¿Qué es? Sobre todo, claro que estamos hablando de una buena actitud. ¿Y por qué es tan importante cuando estoy en dificultades y en problemas esta buena actitud? ¿Por qué es tan importante? Vamos a definir. La actitud, algo muy sencillo, es tanto el pensamiento como los sentimientos que se expresan en una conducta. Eso es una actitud. Mis pensamientos, mis sentimientos
que los expreso en una conducta. Claro, estamos hablando cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos dificultades, cuando pasamos circunstancias difíciles. Pero también la actitud es el comportamiento que emplea una persona frente a la vida. ¿Por qué? Porque en la vida vamos a enfrentar infinidad de circunstancias, no solo una pandemia, muchas cosas, ¿verdad? Yo podría decir que el enfrentar esta pandemia aunado a tantas cosas en lo personal, todas las que Dios me ha permitido pasar, bueno, es parte de esas circunstancias, y lo que el Señor quiere es que yo aprenda a tener una buena actitud siempre. Cuando nos encontramos, fíjense bien, cuando nos encontramos la mayoría en un momento de soledad, que nos sentimos solos, de temor, de angustia, de dificultad, de problemas, comúnmente la reacción ante esas situaciones es que nos ponemos de una manera contraria a la actitud que nos muestra la palabra de Dios, y comenzamos a pensar y a sentir, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Oímos expresiones como estas: no sé qué voy a hacer con esto, lo veo muy difícil. Por ahí otro dice: me voy a morir o me va a pasar algo. O por ahí oímos otra expresión: tengo demasiado miedo. O por ahí oímos otra expresión: no voy a poder salir adelante, es demasiado complicada esta situación. Yo me preguntaría, ¿cuál creen ustedes que será el resultado de esta actitud? ¿Cuál va a ser el resultado de tener esta actitud? Nos comportaremos demasiado desanimados, desalentados. Nos comportaremos, vea, la actitud resulta en un comportamiento, una conducta. Nos comportaremos como unos derrotados ante los problemas. Nos comportaremos seguramente malhumorados algunos, faltos de confianza en Dios, hasta quejándonos con Dios. Esa será nuestra conducta, ese será nuestro comportamiento, nuestra acción, todo por la actitud que hemos tenido frente a los problemas. La actitud interna, mis hermanos, no la vemos, porque está en nuestro interior, no la vemos, pero sí se refleja en nuestro comportamiento o cómo nos conducimos. Es la fuerza interna que tenemos, la actitud, es la fuerza interna principal por la cual determinamos usted y yo si triunfamos o fracasamos, si salimos adelante o nos amargamos. Entonces, esto es muy importante lo que le voy a decir. Entonces, la actitud es con la cual para algunos será la oportunidad para enfrentar toda dificultad, todo problema y sacarle un provecho. Pero para otros la actitud será su rendición ante toda dificultad y ante todo problema, y siempre veremos una vida derrotada, siempre. Voy a ponerles un ejemplo en la escritura, un ejemplo que incluso el pastor Chuy en la serie pasada de los gigantes, ¿verdad?, que nos estuvo hablando, es un ejemplo que queda muy bien de lo que estamos hablando. Podemos usar un pasaje para referirnos a diferentes temas. En este caso hablamos de la actitud. Así que en Números capítulo 13, versículo 25, voy a hablar de esos espías que envió Moisés a reconocer la tierra prometida. Dice aquí en el verso 25, y vamos a ver la actitud que resulta en una conducta, un comportamiento que vemos en ellos. Dice aquí: y volvieron los espías de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, escúchenlos,
nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y fíjense, llevaban fruto, ¿verdad? Como reconocimiento de ello. Dice, y este es el fruto de ella. Y quiero que piensen aquí, ellos en este momento, en lo que están diciendo hasta aquí, era como decir, en esto Dios tiene la razón de lo que nos dijo, de esa tierra, de su fruto. Pero luego dicen en el verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Pero luego en el verso 30 vemos la reacción de Caleb al ver cómo están los otros con su actitud. Y Caleb dice en el verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esta era la actitud de Caleb ante aquellos problemas que estaban refiriéndose. Pero en el verso 31 siguen hablando los demás espías y dicen, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Cómo ven la actitud de estos? ¿Era buena? No, su actitud no era correcta. No era una buena actitud ante los problemas que ellos vieron para tomar posesión de la tierra. Porque Dios ya les había dicho a través de su palabra que Él les entregaría la tierra. En otras palabras, lo que estos hombres dijeron, en esto Dios no tiene la razón. Así sucede cuando nosotros tenemos una mala actitud ante los problemas. Piense, es como estar diciendo que lo que Dios ha dicho en su palabra no tiene razón. Así que esta actitud de los hombres ante la adversidad, todo estaba mal, todo era imposible. Por tanto, vemos en ellos una conducta, un comportamiento desalentador y lleno de incredulidad. Ese fue el resultado de su actitud ante sus problemas. Qué importante entonces es tener una correcta actitud ante cualquier adversidad, y más si Dios va de nuestro lado, más si Dios está con nosotros. Ahora bien, una buena actitud, esto es algo que necesitamos entenderlo. Una buena actitud debe resultar no tanto de nosotros mismos. Voy a repetirlo. Una buena actitud debe resultar no tanto de nosotros mismos, sino de nuestra confianza en Dios y de sus palabras. De eso debe resultar una buena actitud en nosotros, de la confianza en Dios, de quién es Dios para nosotros, como se ha revelado en su palabra, y aparte de lo que nos ha dicho en su palabra. Podemos decir que una buena actitud ante las dificultades o problemas será el resultado de nuestra confianza en Dios y su palabra, y eso determinará el enfoque de nuestra vida. ¿Qué enfoque tenemos en la vida? Mire, déjenme ponerles un ejemplo. Nunca se me olvida la ilustración de un famoso terremoto que sucedió hace muchos años en Nicaragua. Este terremoto fue devastador, fue terrible,
y cuentan que mientras la gente corría de un lado para otro, asustados, con el corazón latiendo a 1000 por hora, había una ancianita parada en la puerta de su casita que no se había caído, que estaba firme, y ahí estaba aquella ancianita tranquila, en paz, viendo a todo mundo correr en una locura, ¿verdad? Y entonces alguien la vio y se acercó y le preguntó: ¿por qué usted está tan tranquila? ¿Qué no le da miedo que la tierra se abra o que alguna barda de su vivienda se venga encima de usted? Y la ancianita contestó: no tengo miedo, estoy en paz. Vea la seguridad y la confianza de esta ancianita. Estoy en paz porque tengo un Dios que, si quisiera, en este mismo instante sacudiría al mundo entero como una sonaja y no habría para dónde correr. Qué confianza, qué actitud de esta mujer. Su actitud determinaba el enfoque de su vida. La actitud que tengamos determina el enfoque que tenemos de la vida. Déjenme ponerle otro ejemplo. Voy a hablarles de 2 baldes. Sí conocen los baldes, ¿verdad? En los que cargamos agua. 2 baldes. Un balde es muy pesimista, quejumbroso, todo dudoso. Pero el otro balde está lleno de confianza, de seguridad. El balde pesimista dice, fíjense, escúchenlo: no existe una vida tan desilusionante, tan amarga como la mía. Pues mientras me aproximo al pozo, digo, siempre me alejo del pozo lleno, pero luego regreso vacío. Qué pesimista balde, con una actitud horrible. Pues escúchenme, hay muchos que son como ese balde, tan pesimistas, tan quejumbrosos, tan llenos de dudas, que mientras vienen al pozo de agua viva que es Cristo, se alejan de Él supuestamente llenos, pero cuando regresan, siempre regresan vacíos. Todo por su actitud que tienen ante las dificultades y los problemas. Igual que este balde, o igual como aquella historia que Jesús contó en la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando la semilla cayó en pedregales, y dice en Mateo 13:20, ahí en Palabra de Dios para Todos, se lo leo, dice que significa la semilla que cae en el terreno pedregoso. Esta semilla es como aquellos que oyen el mensaje de Dios, lo aceptan rápidamente con alegría, pero no se aferran al mensaje, y su alegría dura poco. Dice, ¿por qué? Porque cuando surgen problemas, vean cómo son muchos. Cuando surgen problemas, en Reina Valera dice, cuando viene la tribulación a ellos por haber aceptado el mensaje, o los persiguen por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Qué pésima actitud ante los problemas. Pero veamos el segundo balde. Ese es el primer balde, pesimista, sin confianza, sin seguridad. Pero el segundo balde, miren lo que dijo. El segundo balde dice: nunca ha habido una vida tan feliz como la mía. Así dijo cuando se alejaba del pozo este balde, porque decía, siempre vengo al pozo vacío, pero me voy lleno de él. ¿Se fijan cómo la actitud determina el enfoque de la vida? Los 2 baldes pasaron lo mismo, o pasan lo mismo, por lo mismo. 2 cristianos pasan por problemas similares, por circunstancias similares,
por enfermedad, por problemas familiares, por falta de trabajo, por X. Pasa lo mismo. Pero sin embargo, la actitud de cada uno determina el enfoque que tienen de la vida. La actitud que surge de su confianza en Dios, el segundo balde, como ejemplo, de su confianza en Dios y en la palabra de Dios, tiene la correcta actitud ante los problemas. Qué diferente entonces es ver a muchos como este segundo balde, con una actitud enfocada en la vida. Una actitud enfocada en ese pozo de agua del cual salen llenos y que los hace ser felices, que siempre dicen vengo vacío, pero siempre el agua de Cristo me llena. Me llena, esta agua me alienta, esta agua me fortalece, esta agua me da fe, esta agua me da seguridad, confianza y nunca me avergüenza. Ahora, déjeme contarle una ilustración alegórica de lo que es una actitud incorrecta que también nos pasa. Cuentan de un anciano, un abuelo, que se acostaba todas las tardes para echar una siesta. Un día los nietos, un poco traviesos los nietos, le jugaron una broma y pusieron de un queso que olía muy mal en su bigote. Le untaron ese queso, yo no sé cómo lo hicieron, él estaba dormido y le untaron este queso en el bigote. Entonces, aquel anciano cuando despertó, empezó a oler y dijo, este cuarto huele muy mal. Se levantó y se fue a la cocina. Cuando llegó a la cocina, al poco tiempo notó que la cocina también olía mal. Entonces dijo, no puede ser esto posible. Entonces se salió de la casa para tomar aire fresco. ¿Y qué cree que pasó cuando salió de la casa al aire fresco? Olía todo mal. Así que dijo este hombre, el mundo entero huele mal. Pero nosotros, como yo le estoy contando esta ilustración, nosotros sabemos que su problema no era lo que él pensaba y que lo llevó a esa actitud incorrecta era lo que estos jovencitos pusieron en su bigote, que lo hacía oler mal todo. Ahora déjenme usar esta alegoría y aplicarla. ¿Cuánta verdad encierra esto en nuestras vidas? Cuando tenemos este tipo de queso en nuestro bigote, pero en el bigote de nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, ese queso que huele mal, ahí está pegado. El mundo entero para nosotros huele mal, está mal y pensamos mal, pero la verdad es nuestra actitud incorrecta. Nunca, mis hermanos, una actitud incorrecta le vamos a sacar provecho a la vida. Nunca sacaremos provecho de este tiempo que estamos encerrados y que no podemos hacer todo lo que veníamos haciendo. A lo mejor hay cosas que podemos hacer o hay cosas que hemos dejado de hacer porque tenemos una mala actitud, tenemos ese olor en los bigotes de la actitud. Jesús dijo, mis hermanos, en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo que Jesús nos está diciendo es que del mundo usted y yo recibiremos siempre malos olores. Estos grandes problemas, del mundo recibiremos aflicciones, preocupaciones, sufrimientos, dolores. Recibiremos del mundo actitudes completamente desalentadoras, derrotadas, malhumoradas, quejumbrosas. Pero Jesús nos quiere enseñar a usted y a mí a tener una buena actitud ante los problemas. Jesús se quitó el olor de su bigote, y lo hablo alegóricamente.
Jesús se quitó ese olor de la actitud. Él tuvo siempre una buena actitud ante todos los problemas que Jesús enfrentó. Él fue el ejemplo para nosotros, el primer y el más grande ejemplo para nuestras vidas de una buena actitud. Dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, tu ejemplo máximo, nuestro ejemplo máximo. Puestos los ojos en Jesús, observa a Jesús, ve a Jesús, porque dice, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Estás sufriendo una pandemia y ya estás derrotado. Estás sufriendo una enfermedad, ya estás derrotado. Estás sufriendo algún problema en tu negocio, en tu trabajo, ya estás derrotado. Jesús puso el gozo delante antes de ir a la cruz. Y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso Jesús nos invita a tener la misma actitud, el mismo pensamiento que Él tuvo frente a los problemas, frente a la adversidad. Así que voy a pedirle que regrese al Salmo 34. Vaya conmigo al Salmo 34 y ahí vamos a aprender cuál fue la actitud que tuvo el rey David, o David antes de ser rey. ¿Cuál fue su actitud ante esa adversidad y esos problemas que él enfrentó? Salmo 34. Recuerde que cuando él escribió este salmo, fue inspirado por el Espíritu Santo. El rey Saúl lo perseguía a David para matarlo. No fue nada fácil porque su vida estaba en peligro. Pero en este Salmo 34 se nos permite entender el porqué de la victoria de David ante sus problemas. Él tuvo una correcta actitud y esto es precisamente lo que nosotros debemos aprender el día de hoy, a tener una correcta actitud, sea cual sea el problema, la adversidad, la situación que el Señor nos haga pasar. La primera, Salmo 34, versículo 1. Muy sencillo lo dice la Escritura. Dice el verso 1, ¿qué dice? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vea la actitud de David. La primera actitud que nos enseña es que debemos bendecir a nuestro Dios en todo tiempo. Sea el tiempo que sea en tu vida. Esa es la actitud que tú debes tener ante tus problemas y dificultades. El bendecir, el alabar a Dios. No importa si es un mal momento. No importa si es un bendecido momento. Pudieras estar pasando una pésima situación o pudieras estar pasando una muy buena situación. Sea cual sea, tú y yo debemos tener siempre esta actitud de bendecir a nuestro Dios en todo tiempo. ¿Cuándo? Todo tiempo. No importa qué estemos pasando, no importa qué tanto estemos sufriendo, no importa qué peligro nos esté acechando, incluso qué maldad nos esté persiguiendo. Esa es la actitud correcta que debemos tener ante cualquier adversidad. Hay quienes les gusta bendecir y alabar a Dios cuando todo está bien. Y siempre oyes esta expresión: es que no puedo, por más que quiero no puedo. ¿Cómo que no vas a poder? Sí se puede, más bien no lo estás haciendo. ¿Cómo no vamos a poder bendecir y alabar a Dios? ¿Quién nos impide, mis hermanos? Si es el sufrimiento, pues somete tu alma y alaba a Dios y bendice a Dios. A veces cuesta, sí cuesta, pero mis hermanos, si tú bendices a Dios en todo tiempo, vas a tener la victoria en tu problema,
en tu adversidad como David lo tuvo. Por eso David dijo: voy a bendecir a Dios en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Es como el segundo balde, ¿se acuerdan? Ese segundo balde que venía al pozo vacío, pero se iba lleno y era feliz. Siempre venir al pozo de agua viva con Cristo nos debe de hacer sentir felices. ¿Cómo me acuerdo, mis hermanos? Les quiero hablar de este ejemplo. ¿Cómo me acuerdo de un primo que tuve hace muchos años que partió con el Señor, pero que cuando yo conocí al Señor, tenía un año que había conocido al Señor Jesús, y este primo estaba en su lecho, estaba en cama por insuficiencia renal, estaba muy grave, estaba muy mal, y yo fui y le hablé de Cristo, recibió a Cristo en su corazón, y tardó todavía varios meses antes de morir. Pero cómo me encantaba ir, cada semana iba con él. ¿Y sabe por qué me encantaba ir? Porque cada vez que iba, él le encantaba bendecir al Señor, aún en su estado que se encontraba. Él le encantaba, y había un canto incluso que siempre me decía: por favor, cántame ese cantito, cántame ese canto. Quiero que sepa que aún como estoy, yo voy a bendecir a mi Dios. Y hay un canto, yo no sé si cuántos lo han escuchado, ¿verdad? Es muy conocido. Él le encantaba esa canción que dice: tú, Satanás, bien lo sabes que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Y no dejó de cantarlos, mis hermanos, hasta que partió con el Señor. Pues imagínense qué alabanzas y qué bendiciones ahora le brinda al Señor, ¿no? Pero así debe de ser. No importa cómo nos encontremos, debemos aprender a bendecir a nuestro Dios en todo tiempo. Job, en tiempo malo, muy malo, Job, lo hemos oído muchas veces, esta historia de Job, después de haber pasado por toda aquella crisis en su vida, llegó a decir: sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de ustedes pueden decir realmente con una buena actitud y decir: Señor, en medio de estos 5 meses de pandemia, sea el nombre de Jehová siempre bendito? Detrás de todo esto, Dios tiene la ganancia, no el mundo. ¿Cuántos creen esto? Siempre así será, mis hermanos. Esa fue la actitud de Job. Incluso hemos oído cómo su esposa lo incitaba a maldecir a Dios por todo lo que estaba pasando. Ahí estaba la esposa, duro y maldice a Dios y muérete. Pero un Job, con la paciencia de Dios, le contestó a su mujer y le dijo: ¿acaso solo recibiremos de Dios el bien y el mal no? Qué bendición, mis hermanos, es cuando todo lo que está a nuestro alrededor hay bendición. Pero también qué bendición debería de ser para nosotros que alrededor de nosotros, si Dios permitiera quitarnos esa bendición. Ahora sí no se oyeron los amenes, pero bueno, yo los entiendo, ¿verdad? Los 3 hebreos, usted recuerda a los 3 hebreos, ¿verdad? Ahí en el libro de Daniel, que fueron echados al horno de fuego. Ellos bendijeron siempre el nombre de Dios. Esa fue su actitud. Ellos le dijeron al rey: sabe tú bien, rey, que no nos vamos a postrar ante esa estatua, porque nuestro Dios nos librará de ese horno de fuego, y si no nos librare, de todos modos no dejaremos de bendecirlo. Pablo y Silas en la cárcel, los metieron por predicar el evangelio, por expulsar un demonio de una divina por ahí, que era ganancia para algunos del pueblo. Los metieron allá en lo más profundo de la cárcel, amarraron sus pies con cepos, ¿verdad? Y aún en medio de aquella situación, ¿saben qué hicieron? Bendijeron el nombre de Dios, lo alabaron. No importó en qué circunstancias se encontraban. Hermanos, solamente se puede tener una conducta y un comportamiento así cuando tienes la actitud correcta, cuando tu actitud está puesta en la confianza de Dios y en la palabra de Dios. Pero no solo es eso, vamos a seguir.
Ahí mismo, Salmo 34, la primera parte del verso 2, dice el rey David, o David dice ahí: en Jehová se gloriará mi alma. Ahí está otra actitud de David. En la presencia de Dios es donde se debe gloriar nuestra alma, y va a ser afectada para bien. Es en la presencia de Dios donde se debe gloriar nuestra alma. ¿Cuál es tu alma? Tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. Esa parte importante de tu ser se debe gozar en la presencia de Dios, se debe de gloriar en la presencia de Dios. Esa debe ser tu actitud. David estaba bien convencido, mis hermanos, de cómo en la presencia de Dios era el único lugar donde su alma sería afectada para bien. Cuando nosotros no ponemos esta actitud, cuando nosotros dejamos que las cosas nos ganen, nos puede pasar lo que le pasó al profeta Elías. ¿Qué le pasó al profeta Elías ahí en Primera de Reyes 19? Cuando supo que la reina Jezabel lo perseguía para matarlo por lo que había hecho con sus 400 profetas falsos, y había mandado un mensaje diciéndole: vas a morir como ellos murieron. Y Elías se desalentó. Elías como que de un momento titubeó, y su actitud cambió, y se desalentó, se desanimó, y fue y se metió hasta en una cueva. ¿Cuántos encuevados hay aquí? Mande. ¿Me hablaba, pastor? ¿Cuántos encuevados hay aquí? Ninguno, ¿verdad que no hay ninguno? De los que nos ven, no hay ninguno que se ha metido a la cueva de una mala actitud. Sálgase de ahí. Dios sacó a Elías de ahí para hacerle entender que debía tener una correcta actitud y seguir su ministerio, porque todavía le restaba para terminar y cumplir su ministerio. Así que ahí está, mis hermanos. ¿Qué tan convencido estás tú de que en la presencia de Dios es el único lugar en que tu alma es afectada para bien? ¿Qué tan convencido estás? David dijo en el Salmo 16, verso 10 y 11, él dijo estas palabras ahí: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Mire lo que dice David: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde estás buscando tu alma? Cuando te encuentras en problemas y en adversidad, ¿dónde está buscando tu alma? Cuando estás en sufrimiento, cuando estás en angustia, ¿dónde está buscando tu alma? ¿Es realmente en la presencia de Dios donde para ti hay plenitud? Si así fuera, mis hermanos, no saldríamos de la presencia de Dios. Si así fuera para nosotros, en medio del dolor, del sufrimiento, de aquel problema que estoy enfrentando, no voy a salir de la presencia de Dios hasta que me dé la victoria. La palabra se gloriará significa brillar en el hebreo, celebrar, encender, llenarse de júbilo. Pueden darse cuenta cómo el estar en la presencia de Dios, nuestra alma, pensaba David, se encontrará brillando, celebrando, encendida, llena de júbilo, y que como resultado de eso habrá una actitud totalmente de confianza y de victoria ante cualquier adversidad. Eso experimentó David en medio de su problema, la presencia de Dios en la cual se deleitaba, se gloriaba. La presencia de Dios está de nuestro lado. Dios nos acompaña en cualquier situación.
en cualquier momento, pero de nosotros depende si nos gloriamos en ella o no. De nosotros depende si disfrutamos de ella o no. De nosotros depende si creemos en ella o no. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Son las promesas de Dios para nosotros. Pero ¿de qué sirve contar con la presencia de Dios si nos enfocamos más en otras cosas? Si nos centramos más en lo que sucede a nuestro alrededor, si nos concentramos más en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestros temores, en nuestro desánimo o en todo lo que oímos alrededor de nosotros, ¿en qué lugar queda la presencia de Dios para tu vida? Yo no sé cuántos de ustedes han visto una película llamada Hasta el último hombre. Yo no sé cuántos de ustedes la han visto, y si no la han visto se la recomiendo. Es la historia de un hombre que se enroló en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial sin usar una arma. No lo querían dejar en el ejército. Trataron de hacer lo imposible con tal de que se saliera y renunciara al ejército. Pero él no quiso. Se le prohibió su fe porque su única arma que él usaba era la Biblia, la palabra de Dios. No disparó una sola bala, pero logró salvar 75 soldados de la muerte en la batalla de la isla de Okinawa. Fue objeto de muchas burlas. Pero este hombre, en esa película, nos muestra un ejemplo de lo que es un hombre gloriándose en la presencia de Dios durante toda aquella adversidad que era la guerra. No desistió. Y aquellos que se burlaron de él, al final terminaron honrándolo porque se dieron cuenta qué clase de fe tenía ese hombre en su Dios. Así que, mis hermanos, recuérdalo, es en la presencia de Dios donde se debe de gloriar tu alma. Tercera actitud, Salmo 34, verso 2, la segunda parte y el verso 3. Vea lo que dice David: lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué está diciendo David aquí? Que lo oirán los mansos. ¿A qué se está refiriendo, mis hermanos? Aquí la tercera actitud que tenía David en medio de sus problemas era el testimonio de una buena actitud ante los problemas. Era causa de inspirar a otros. Él lo sabía. Él entendía la importancia de su testimonio ante los problemas, las dificultades, los peligros. Él sabía que podía ser una inspiración para otros, como lo está haciendo en este momento para nosotros. Su testimonio de una buena actitud ante los problemas. Él sabía que los momentos de dificultad son claves. Todos te están viendo cómo respondes a las dificultades. Todos te están observando cómo te comportas en tus sufrimientos. Todos. Más tus familiares que tanto les has hablado de Cristo y no te reconocen como un cristiano. Te están viendo. Qué tremendo, mis hermanos, es en este punto. Qué tremendo es cuando vemos hermanos o hermanas que pasan por unas situaciones tan complicadas, que incluso llegan a quedar hasta imposibilitados en cama, y que a pesar de todo, nunca los oyes quejarse, nunca los oyes maldecir, que nos dan un tremendo testimonio con su actitud y son una tremenda inspiración para nosotros. Yo conozco varios hermanos
y hermanas son una inspiración para mi vida. Yo predico la palabra de Dios. Ellos jamás se han parado a predicar la palabra de Dios, pero sin embargo, el verles en ese estado en el que se encuentran, para mí me inspiran demasiado. Pero también hay otros que su testimonio con sus actitudes frente a los problemas es pésimo. A nadie le inspiran, al contrario, son piedra de tropiezo para otros. Aquí la palabra oirán, fíjense bien, cuando dice oirán los mansos, la palabra oirán en el hebreo significa anunciar, proclamar, mostrar, dar a conocer. Eso es lo que significa, oirán. Pero luego viene la palabra mansos, oirán los mansos, dice. Y aquí la palabra manso se refiere al gentil, el que no conoce a Dios, por un lado. Pero también se refiere al humilde, al necesitado, al afligido, al deprimido. Entonces, mis hermanos, lo que nos está diciendo que este anunciar, este proclamar, este mostrar, es por la actitud correcta que se llega a conocer o que se da a conocer en medio de la adversidad y de los problemas. Y que quienes están en humillación, quienes están necesitados, quienes están afligidos, quienes están deprimidos, quienes no conocen a Dios, lo han visto, lo han escuchado de ti, y esto ha sido una inspiración para sus vidas, porque se dan cuenta que ni son únicos en lo que están pasando, porque se dan cuenta a través de tu vida que sí se puede con Dios. Pues enfrente de sus ojos está un ejemplo, y por eso la invitación a todos ellos: oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor, exaltemos al Señor a una, juntos. ¿Quién es la razón, mis hermanos, de esa actitud? Ana, la mamá de Samuel, antes de tener a su hijo, se encontraba deprimida, necesitada, humillada, porque no podía tener hijos. Pero ¿sabe qué hizo? Fue y bendijo a Dios, alabó su nombre, se glorió su alma en el Señor, cambió su actitud ante su problema y dejó todo en manos de Dios. ¿Saben qué? Ana, desde hace miles de años, ha sido una inspiración para muchas mujeres que no pueden tener hijos. Pero también ha sido una inspiración para muchos que atraviesan un momento difícil en sus vidas. También tenemos el caso de Noemí. Otro caso, otro ejemplo lleno de inspiración. Noemí, que vivió una situación muy difícil. Primero murió su esposo. Vemos ahí la historia en Ruth, en el primer capítulo de Ruth, y vemos muere su esposo, después mueren sus dos hijos. No era nada fácil, ¿verdad? Dicen por ahí que cuando muere el esposo hay un nombre y se le llama viudo, ¿verdad? O viuda. Pero cuando muere un hijo no hay nombre. ¿Verdad que no hay nombre cuando se muere un hijo? Imagínense el dolor que esta mujer podría haber estado enfrentando, el sufrimiento que podía estar enfrentando. Y en medio de aquel sufrimiento y de aquella aflicción, Noemí dio un buen testimonio con su actitud ante su nuera Ruth, que era una gentil, que era una humillada y necesitada. Ruth fue inspirada y se regocijó y engrandeció y exaltó a Dios con Noemí, diciéndole: no me ruegues que te deje, ni que me vaya lejos de ti, pues a donde quiera que tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Qué inspiración, mis hermanos. Yo te pregunto a ti, ¿qué ven en ti cuando estás en problemas? ¿Qué ven en ti? ¿Se inspiran otros?
Otros que a lo mejor están pasando una situación, te han visto a ti cómo has enfrentado tus situaciones y dicen: si ella pudo, si él pudo, yo puedo. O a lo mejor vas y le pides un consejo: oye, ¿qué hiciste? Y te ayuda. Lo que te dicen, que vayas con Dios, que vayas a su palabra, que confíes en el Señor. Pero vamos a seguir porque el tiempo se nos está yendo. Vamos a una cuarta actitud. Son 50. No se crean, no. No, la cuarta actitud, Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos temores le libró? De todos. Aquí está la cuarta actitud que tuvo David en medio de su problema y su adversidad: la seguridad y confianza, que si buscas a Dios, Él te librará de todos tus temores. Pero note, si buscas a Dios, porque hay muchos que quieren ser librados de sus temores, temores que enfrentan, pero no buscan a Dios. Solo esperan que Dios los libre de sus temores y no hay una búsqueda de Dios. Aquí vemos a David en medio de sus temores, y seguro que llegó a tener muchos temores que enfrentó David. Estaba convencido, seguro, que Dios le libraría de cada uno de ellos. Y de igual manera nosotros no debemos tener duda de ello. Si buscamos al Señor, si buscamos a Dios, Él nos librará de todos nuestros temores. ¿De cuántos? Todos. Jacob buscó a Dios en medio de sus temores. Cuando regresaba con su tío Labán a la tierra de su padre, iba a enfrentar con su hermano Esaú y supo que venía con 400 hombres, y dice la Biblia que tuvo temor. Pero no se quedó ahí ya. Fue a la presencia de Dios, buscó a Dios y Dios lo libró de sus temores. José, seguramente en medio de todo lo que pasó, José pasó muchos temores, pero buscó a Dios y Dios lo libró de todos ellos. Josafat buscó a Dios en sus temores cuando supo que un ejército de sus enemigos muy grande venía contra ellos. Él buscó a Dios y Dios los libró de todos sus temores. Esta es otra actitud muy importante que usted y yo debemos tener, esa seguridad, esa confianza, que si buscamos a Dios, si clamamos a Dios, Él va a librarnos de todos nuestros temores. Pero hay que buscarlo. Mire, yo hace años, por allá en el 98, a finales del 98, tuve un accidente aquí por Enrique Díaz de León. Yo iba con mis hijos al teatro, a una obra de teatro en ese tiempo que se llamaba Alerta Roja, y yo iba manejando y había una alcantarilla que no tenía tapa. Ahí se convierte, hay 3 carriles, y llegando a López Cotilla, yendo de aquí hacia allá, se hacen 2 carriles, y ahí está la alcantarilla. Y cuando yo iba a tomar el segundo carril, vi que la alcantarilla no tenía tapadera, y como venía carro de frente, pues ya no la pude esquivar, y al caer en esa alcantarilla tronó mi llanta delantera, y yo ya no supe más que puro golpe. Y tumbé un árbol grande de ahí de la UDG. Quedé encima de ese árbol. Y bueno, yo dije: bueno, y ahora, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y había un joven de una zapatería enfrente con su mamá, que después de ya arreglar todo con el de tránsito, se llevaron la camioneta, se la llevó la grúa, y gracias a Dios no golpeé con otra persona, fue un árbol que derribé, pero híjole, pues venía un gasto tremendo con ese árbol, que ya estaba viejo, ¿verdad? Pero bueno, el joven de la zapatería me dijo al final: Señor, si usted quiere, venga a buscarme. Yo trabajé en el ayuntamiento y el director me debe muchos favores. Y si usted viene, yo veo la manera de que no le cobren tanto, porque por ese árbol, le van a cobrar, me dijo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué cree que hice? Ahí estuve el lunes, no lo encontré martes, no, yo dije: yo voy a buscarlo al joven hasta encontrarlo. Y así estuve hasta que lo encontré. Y el joven
Fue conmigo, fuimos al ayuntamiento, entró con el director del ayuntamiento, le entregó una hoja y un sello firmado que les hice un favor porque les tumbé un árbol viejo y no me cobraron nada. Gracias a Dios. Pero hermanos, tuve que buscarlo. Si yo hubiera desistido, híjole, no sé de dónde le hubiera pagado ese árbol. Pero sin embargo, así es con Dios. Algunos desisten de buscar a Dios. ¿Quieres que Él te libre? Búscalo. No dejes de hacerlo. Insiste. Ve con Él. Clama a Él. Y Él te va a librar de todos tus temores. Esa es otra actitud. Una quinta actitud. Salmo 34:5. Dice ahí: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hace un ratito cantábamos un canto donde decíamos que no seremos avergonzados. Nunca. Pero ¿cuándo no seremos avergonzados? ¿Cuándo, mis hermanos? Cuando ponemos nuestra mirada fija en Dios. Esa es la quinta actitud que tuvo David. Pon tu mirada fija en Dios y nunca serás avergonzado, nunca. Durante su vida, David aprendió a no desviar su mirada de Dios. Su mirada estaba completamente fija en Él. Estaba convencido cómo Dios le alumbró en cada momento y nunca fue avergonzado. Y déjame decirte una cosa: el mundo te quiere avergonzar, el diablo te quiere avergonzar, las personas de este mundo te quieren avergonzar. Pero pon tu mirada en el Señor y Él te alumbrará y jamás serás avergonzado. Jamás. Jamás. Como recuerdo, déjenme ponerle este ejemplo de David. Yo no sé cuántos se acuerdan de Primera de Samuel, capítulo 21. No lo abra, solamente para no perder más tiempo, usted puede leer ahí. Pero en Primera de Samuel 21, David es perseguido por Saúl. Y entonces llega un momento que no le queda otra más que meterse al campamento de sus enemigos, los filisteos. ¿Para qué? Pues para ser librado del rey Saúl. Entonces dice que se tiene que meter al campamento de los filisteos. Y cuando algunos filisteos comenzaron a decir que ese no es el que decía la gente, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y cuando oyó eso David, ¿qué cree que hizo? El Señor lo iluminó y se hizo pasar por loco. Dice la escritura que aún baba salía de su boca. Imagínense que este se hubiera ganado un Oscar, el David ahí, de cómo actuó, de qué manera actuó. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Él actuó, como decimos aquí, con su mirada fija en Dios, de tal manera que los que miran a Dios son alumbrados. Y téngalo por seguro que recibió de parte de Dios ese alumbramiento, ese entendimiento para hacerse pasar como un loco. Y lo único que hicieron fue burlarse de él. No le hicieron nada. Dios guardó su vida en medio de sus enemigos, los filisteos. Dice en Miqueas capítulo 7 versículo 5, dice así la escritura: no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Dice el verso 7 aquí en Miqueas: mas yo miraré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío, el Dios mío me oirá. Ahí es donde debes poner tu mirada fija siempre, no en tus problemas, no en tus situaciones, no en tu trabajo, no en tu buen sueldo. Pon tu mirada fija en Dios y nunca serás avergonzado. Nunca. Nunca, mi hermano. Sexta, me quedan dos, rápidamente, dos actitudes. La sexta actitud, Salmo 34, versículo 6. Dice ahí:
quiero que noten las frases del versículo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ya nos habló que quienes buscan a Dios, Dios los libra de todos sus temores. Ahora David nos dice aquí que este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esta es la sexta actitud que tuvo David. Clama a Dios y serás librado de tus angustias. Clama a Dios y serás librado de tus angustias. Pero ese clamor debe ir acompañado de algo. ¿Cuál es ese algo? Ahí dice, este pobre. ¿Cómo se consideró David? Pobre. Y no estoy hablando de pobreza material. Estoy hablando de que se consideró un pobre espiritual. Como dice la Escritura, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. David, mis hermanos, aquí en esta palabra nos habla de la gran necesidad que él tenía de Dios. Al decir este pobre clamó, él está hablando de la gran necesidad que siempre tenía de Dios. Se consideraba un miserable espiritual y no un autosuficiente como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea que llegó a decir, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántas veces, mis hermanos, la autosuficiencia nos hace perder el piso? ¿Cuántas veces el no tener la posición que debemos tener para clamar a Dios, el decir, Señor, siempre, siempre te necesito? Soy un miserable sin ti. Soy un pobre, un mendigo sin ti, como lo dices, como le dijiste a la iglesia de la Odisea. Así somos, mis hermanos, esa es nuestra condición por ser pecadores. Aunque Cristo perdonó todos nuestros pecados, somos miserables, como el mismo Pablo lo llegó a decir ahí en la carta a los Romanos en el capítulo 7 al final. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo te consideras? ¿Qué actitud tienes? ¿Eres un pobre? ¿O eres un autosuficiente rico? Sí clamo a Dios. Hay algunos que dicen, yo sí clamo a Dios. Pero ¿cómo lo haces? ¿Con qué actitud lo haces? David conocía que este clamor en sus angustias de ser alguien necesitado de Dios, lo había hecho muchas veces, de tal manera que lo expresa en 3 palabras aquí. Clamó, escuchó y fue librado. Es como enseñarnos que en medio de las angustias que pasemos, solo seremos librados de ellas cuando reconozcamos nuestra gran necesidad de Dios, nuestra miseria en la que nosotros nos encontramos, y por tanto necesitamos a nuestro Dios y clamamos a Él y escuchamos su voz, y Él nos libra de todas nuestras angustias. De todas. ¿Cuántos no han clamado a Dios en medio de sus angustias? Y Dios les ha librado de todas ellas, todas. Pero ¿saben? Hay una actitud correcta. Este pobre clamó a Dios. La última, Salmo 34, versículo 7. Usted puede leer el Salmo 34, como se lo dije al principio, meditarlo, aplicarlo a su vida. Yo solamente le estoy hablando de algunas actitudes que David nos enseña ante los problemas. ¿Cuál es mi actitud ante los problemas? Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué actitud nos presenta David con esto? Una total confianza en el cuidado de Dios y en su protección. Eso es lo que nos está diciendo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los que temen a Dios. De cuántas situaciones peligrosas, difíciles, Dios no cuidó y protegió a David.
¿De cuántas? Podríamos enumerar tantas. ¿Ustedes creen que David, por su hermoso cuerpecito, venció a Goliat? No, mis hermanos. Fue Dios cuidando y protegiendo a David. ¿Ustedes creen que fue la astucia, la habilidad de David que lo libró de las manos del rey Saúl, que lo buscaba para matarlo? No, fue Dios, su cuidado, su protección. A los que le aman, a los que le temen, Él los defiende. En una ocasión el rey de Siria mandó todo su ejército a la casa del profeta Eliseo para matarlo. Y conocemos la historia, que su siervo salió por agua, vio a aquel ejército, entró temeroso, le contó a Eliseo y le dijo: Eliseo, nos han rodeado, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, mis hermanos, con una calma, sabiendo de esa confianza en el cuidado y la protección de Dios, le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo te pregunto, ¿de verdad confías en el cuidado y la protección de Dios que Él tiene para ti? Solo teme, no tengas otra clase de temor. Teme a Dios, respétale, hónralo, y Él te defenderá hasta que Él quiera llevarte a su presencia. Amén. Creo que ha sido claro, mis hermanos, esta mañana qué actitud debemos tener ante los problemas. Mi actitud ante los problemas: bendecir a Dios en todo tiempo. En la presencia de Dios se gloriará mi alma. El testimonio de mi actitud ante los problemas será una influencia para otros. La seguridad de que seré librado de todos mis temores si busco a Dios. Poner mi mirada fija en Dios y nunca seré avergonzado. Clama a Dios y serás librado de tus angustias. Ten una total confianza del cuidado y la protección de Dios. Yo te pregunto esta mañana, ¿quieres tener una buena actitud ante tus problemas? David nos enseñó cómo. Así que yo quisiera pedirte, ¿por qué no te pones de pie? Y reconoce si has tenido incluso una mala actitud en estos momentos, en este tiempo. Ha habido una actitud no como debería de ser ante el Señor. Yo te animo a que ahí en tu lugar, mientras oramos, tú hagas este compromiso con tu Dios y seas honesto con Él y le digas: Señor, yo no he tenido la actitud que debería tener ante los problemas. Es más, durante estos 5 meses que hemos estado pasando, mi actitud no ha sido la adecuada, la correcta. Me he quejado, a lo mejor a escondidas, pero lo he hecho. Me he puesto de mal humor, ¿verdad? Ahí en este tiempo. Bueno, pues vamos con Él y vamos a corregir eso y vamos a decirle: Señor, queremos tener la actitud correcta ante estos problemas como la tuvo David. Quizás nosotros no estamos en ese peligro de muerte como estaba David en ese momento, pero sin embargo sí nos agobia lo que vivimos, sí nos agobia lo que pasamos. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos a Dios y vamos a clamar a Él. Vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estamos frente a ti, estamos en tu presencia, delante de ti, Señor, queriendo aprender a tener la actitud correcta frente a nuestros problemas. Reconocemos esta mañana o esta tarde si quizás no hemos tenido la actitud adecuada, si quizás en medio del problema, la situación familiar, de enfermedad, de haber perdido incluso un ser querido, no tenemos la actitud que deberíamos tener. Pero aquí estamos delante de ti, aprendiendo cada día de tu palabra, y queremos hacer como David, bendecirte en todo tiempo. Levante sus manos.
Y aunque lo haga en este momento, es solo para que usted lo recuerde. Bendiga al Señor y dígale: Señor, quiero bendecirte en tiempo difícil y en tiempos no difícil. O como cantábamos: aunque la higuera no florezca, con todo, Señor, yo te voy a bendecir. O como decía Job: Señor, recibiremos solo el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Bendiga el nombre de Dios. Haga que su alma se gloríe en la presencia de Dios. Recuérdelo, la presencia de Dios está con usted. A lo mejor es bueno venir a la iglesia, a lo mejor extrañamos esa oportunidad de estar juntos, pero usted tiene la presencia de Dios ahí en su casa, ahí en la noche, en la mañana, todo el día. Gloríe su alma en la presencia de Dios. Dé un buen testimonio con su actitud, que los demás que lo ven puedan decir: es una inspiración esta hermana, este hermano, me inspira su vida para seguir adelante, para no darme por vencido, para saber que sí se puede. Oh Señor, aquí estamos clamando delante de ti y poniendo nuestras vidas, nuestros corazones. Enséñanos. Sabemos que necesitamos aprender. Oh Señor, van a venir temores, van a venir angustias a nosotros. No va a dejar de ser eso posible, pero si tenemos la correcta actitud, sacaremos el provecho que tú quieres que saquemos. Muchas gracias. Gracias por respaldarnos, Señor. En el nombre de Jesús te exaltamos. Exalte el nombre del Señor. Glorifíquele. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aquí estamos, Jesús, confiando en ti. Tu palabra es mi oración. Dile conmigo: escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Te escuchaste mi oración, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Dile: porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Y todo, Señor, todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré, te alabaré, dile. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Díselo otra vez así: te alabaré aunque la higuera no florezca. En todo tiempo, Señor, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me da.
todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré, cantaré por siempre de tu salvación. Una vez más, con todo dile, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Levanta tus manos a Él. Dile: Señor, yo siempre confiaré en ti. En todo tiempo tu alabanza estará en mi boca. Demos darle un aplauso ahora de alabanza, de gratitud a nuestro Dios. Qué hermosa es tu palabra, Señor, que nos llena, nos vivifica el corazón. Aleluya. Bueno, pues los que se tienen que retirar pueden hacerlo por las puertas laterales. Y si usted se quiere quedar un momento más a alabar al Señor y despedirnos de esta reunión cantando con ánimo, con alegría, lo puede hacer. Y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Amén. Demos un aplauso más fuerte al Señor entonces. Vamos a levantarnos. Una iglesia viva que exalta al Señor. Aquí conmigo. Muy bien. Ahora vamos a sonreír. Levántate, pueblo de Dios, resplandece, ha nacido la gloria de Dios sobre ti. Levántate, tu redención ha brillado, Jesucristo, la gloria de Dios sobre ti. Vamos aquí. Levántate, pueblo de Dios, resplandece, ha nacido la gloria de Dios sobre ti. Levántate, tu redención ha brillado, Jesucristo, la gloria de Dios sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y en oscuridad las naciones andarán, pero sobre ti resplandecerá su amor y su fidelidad. Tus ojos alzarás, tu rostro brillará, Jesús sobre ti amanecerá. Dilo. Levántate, pueblo de Dios, resplandece, ha nacido la gloria de Dios sobre ti. Levántate, tu redención ha brillado, Jesucristo, la gloria de Dios sobre ti. Aquí. Eso es, muy bien, iglesia. Alabando a nuestro Dios y cantando su palabra. Dile. Levántate, pueblo de Dios, ha nacido la gloria de Dios sobre ti. Levántate, tu redención ha brillado, Jesucristo, la gloria de Dios sobre ti. He aquí que ti
tinieblas cubrirán la tierra y en oscuridad las naciones andarán. Pero sobre ti resplandecerá su amor y su fidelidad. Tus ojos alzarás, tu rostro brillará. Jesús sobre ti amanecerá. Levántate, pueblo de Dios, resplandece, ha nacido la gloria de Dios sobre ti. Levántate, tu redención ha brillado, Jesucristo, la gloria de Dios sobre ti. La gloria de Dios sobre ti. La gloria de Dios sobre ti. Aleluya. Qué bueno es alabarte, Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el jueves, si Dios así lo permite.